Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Mundo Mint. Yo soy Nidia de Scrapamundi y hoy os traigo un vídeo sobre lettering. Os enseñaré cómo hacer proyectos así de bonitos con esta técnica. Como muchos sabréis, el lettering es dibujar letras, no solo escribir bonito. Así que igual que el dibujo se mejora con la práctica, el lettering también. Para practicar lettering hay muchos trucos y pautas. Yo os voy a dar alguno para animaros a empezar y dar los primeros pasos hacia vuestro propio estilo. Si alguna vez os habéis interesado por el tema, podréis ver que hay muchísima información sobre distintas tipografías y estilos de letra en libros, en publicidad, redes sociales o incluso por la calle que nos encontramos en nuestra vida diaria. Para inspirarse es muy práctico crearnos un tablero de Pinterest como este, por ejemplo. Cuando hayamos recopilado algunas de nuestras favoritas, podemos analizar los detalles que tienen. Podemos ver las partes ascendentes, las descendentes, las florituras, la proporción. Esto nos da muchas ideas y con todo ello nos podemos poner a practicar. Pero hoy no solo vamos a hablar de lettering, no en general, sino que vamos a hablar de lettering con acuarelas o con pincel. Es de los primeros que yo practiqué y quizá porque es lo más parecido a la escritura caligráfica normal. Además lo voy a hacer con estas acuarelas que me encantan, que son metalizadas y ahora os enseñaré un poquito más cómo funcionan. Os vamos a dejar un descargable con un alfabeto para que podáis practicar las distintas letras. Pero para poder empezar os voy a dar un par de trucos, ya que según veis cada letra tiene sus trazos distintos, para de un lado, para el otro, pero principalmente hay dos que nos son de mucha utilidad: el trazo con curva hacia adelante y el trazo con curva hacia atrás. Os voy a enseñar cada uno de estos para que lo podáis practicar en casa poquito a poco, y ya sabéis que la práctica hace al maestro, así que os recomiendo repetirlo muchas veces hasta que os salga bien. En el lettering con pincel hay algo fundamental, y es que todos los trazos ascendentes son finos y todos los descendentes son gruesos. Esto lo podemos controlar con la presión que ejercemos sobre el papel. De esta manera, cuando yo subo con los trazos ascendentes, ejerzo una presión muy pequeñita y en cambio cuando voy hacia abajo el pincel va presionando más el papel de manera que impregna más la superficie. Como veis, es algo que hay que hacer con mucha paciencia y yo sin duda recomiendo que una de las cosas que tengáis en cuenta es que el lettering, igual que dibujar, se hace lentamente. Igual que nunca haríamos un dibujo corriendo, tampoco vamos a hacer lettering dibujando una letra con mucha prisa, de manera que nos tomamos nuestra calma y vamos haciendo los trazados poquito a poco. Bueno, pues este sería el primer tipo de curva que sería bueno que ensayarais. Y la segunda es con la curva hacia atrás, como si fuera una C. Como veis aquí hay que combinar también un sutil movimiento de muñeca, aparte de mover los dedos ejerciendo distinta presión según si el movimiento es hacia arriba, ascendente, o hacia abajo, descendente. Siempre es muy práctico, como os comentaba antes, que vayamos muy poquito a poco, porque esto hace que podamos controlar mejor la curvatura del pincel y del trazo.
Pues esta sería la segunda curva que podemos ensayar antes de ponernos con la práctica de nuestro lettering. Bueno, como sabéis, hay muchos materiales para hacer lettering y quizá lo más práctico y sencillo sería empezar por rotuladores. Sabéis que están los famosos Tombow de punta pincel, que tienen esta punta que es flexible, ya lo veis, y por el otro lado es un rotulador normal. El trazado es bastante parecido al de un pincel clásico. Luego tenemos esta otra versión que es el Tombow Fudenosuke y que para mí es la forma más fácil y cómoda para empezar a hacer lettering, porque el trazo es mucho más finito y así también es más controlable. Bueno, ya después tendríamos los pinceles, los clásicos, más grueso o más fino según lo que queramos hacer. Y luego están los que tienen depósito de agua. Para mí estos son muy prácticos y de hecho son los que suelo utilizar porque me los puedo llevar a cualquier sitio. Hay de distintos grosores y es muy cómodo llevarse ya el agua incorporada sin tener que ir cargando con un botecito y con agua a todas partes. En cuanto a pigmentos, pues tenemos las acuarelas líquidas, luego también están las de tubito que ahora mismo no tengo a mano, hay también de pastilla, como estas por ejemplo, en tonos pastel, y luego pues las que vamos a utilizar hoy, que son preciosas, son las metalizadas de Finetec y que tienen unos colores pues así de bonitos. Los tenéis disponibles tanto en la paleta de tonos dorados como en esta de colores. Os voy a enseñar un poquito cómo quedan sobre fondo negro porque me parece que es donde más destacan, aunque se puede utilizar sobre cualquier fondo, pero para que veáis un poquito cómo destaca el brillo que tienen, porque queda, no sé, para mi gusto queda espectacular. De hecho, el proyecto que vamos a hacer primero va a ser sobre cartulina negra y creo que destaca mucho, queda precioso. Voy a pasar un poquito a cámara rápida para que podáis ver rápidamente cómo quedan cada uno de los colores de la paleta. ¿Veis cómo quedan? Queda un color muy vibrante, metalizado y precioso a la luz. Bueno, ya habéis visto lo que vamos a utilizar, pero antes de lanzarnos al proyecto quería hablaros un poquito de algo que me parece súper importante, que es la composición. Y es que para que una composición funcione hay una cosa muy importante que es la proporción y el espacio. Y es que el aire que queda entre las letras y los adornos es la que da armonía a la composición. Y esto también se entrena con el ojo y con la práctica. Y hablando de práctica, os diré que para crear el proyecto de hoy he hecho unos cuantos bocetos. Siempre me parece que hay que hacer más de uno porque uno es raro que consiga el diseño perfecto a la primera. Estos dos de aquí tienen proporciones muy parecidas, pero en unos he escogido una combinación distinta de medidas de las letras que en el otro. Y todavía voy a hacer uno más, un boceto más, porque me parece que todavía se puede mejorar bastante. Así que bueno, me voy a crear unas líneas base donde voy a meter las letras, que es algo bastante recomendable, porque así sabemos las medidas que tienen que tener aproximadamente nuestras palabras. Estos serían los modelos de los que partimos y voy a escoger lo que más me gusta de unos y otros para combinarlos y conseguir el diseño definitivo. Así podéis ver cómo hago yo una composición normalmente
y cómo me enfrento al papel en blanco, que siempre es algo que creo que a todos nos pasa, nos da un poco de miedo. Pero todo es ponerse y darse cuenta de que es raro que un diseño salga bien a la primera, pero con mucha práctica y ganas, todo el mundo lo puede hacer. Creo que lo más importante de todo esto es la práctica, ponerse a hacer bocetos y divertirse, disfrutar de las composiciones. Bueno, creo que por fin tengo el diseño que quiero para el proyecto de hoy. Así que vamos a pasarlo ahora a nuestra superficie base del proyecto, que va a ser esta cartulina. Yo la he cogido texturizada negra porque me encanta cómo quedan estas cartulinas para utilizarlas con acuarela. La voy a recortar en forma de sobre con la herramienta especial para ello, esta que tenéis aquí, que es genial, y os la voy a dejar por supuesto también en la cajita de información. Bueno, yo ya he pasado el diseño a la cartulina para tener mi base a lápiz que luego pueda borrar y poder pintar. Bueno, con el primer proyecto de hoy vamos a utilizar una superficie plana. Vamos a empezar un poquito con lo sencillo y luego ya os enseñaré otras ideas por si os apetece lanzaros ya con cosas un poco más complejas. Bueno, como veis, yo ya tengo mi boceto sobre el lienzo definitivo y ya solamente tengo que pasarlo poquito a poco con nuestras acuarelas. Por supuesto, se trata de un proceso lento. Se trata de disfrutar de los trazos, del juego de las acuarelas. A mí personalmente es que las acuarelas son unas pinturas que me encantan, me parece muy relajante pintar con ellas, y además con estas metalizadas tienen como quizá un aliciente más porque son muy sorprendentes, parece como si fuera cayendo purpurina a medida que vamos pasando el pincel. Como veis, estoy haciendo exactamente lo mismo que en el ejemplo de las curvas hacia adelante y hacia atrás, y es que cuando subo el trazo siempre es muy finito y cuando bajo el trazo se engrosa. Por supuesto, en un proyecto ya de estas dimensiones, pues muchas veces tenemos que repasar la letra para que quede bien y para que el pigmento quede igual por todas partes. Así que no tengáis miedo en repasar lo que haga falta. Bueno, como ya habéis visto un poquito cómo es esto, os voy a pasar a cámara rápida cómo lo voy pasando a acuarela y ahora os enseñaré cómo completo el diseño. Bueno, pues como imaginaréis, no vamos a dejar un sobre así de sencillito para un snail mail, sino que le vamos a dar pues algún toquecillo más. Así que vamos a pintar las letras pequeñas en otro color, que haga un poquito de contraste, y luego le vamos a añadir unos cuantos detalles más.
Bueno, y como tenemos toda esta cantidad de colores, yo no podía desaprovecharlos, así que voy a llenar de colorinchis este sobre y le voy a poner pues unos cuantos retoques así florales que me gusta mucho para esta época del año. Bueno, para esta época y para todas, pero como que pega mucho, ¿no? Bueno, pues os digo lo mismo que antes. Os dejo viendo este proceso de composición y ahora os cuento un poquito más. Y aquí tenéis este primer proyecto finalizado, el sobrecito que ha quedado muy bonito, a mí me encanta. Además le he terminado poniendo unos toques en blanco en las letras, haciendo como si fuera la sombra, y luego también unos cuantos detalles en las flores. Por supuesto os dejo linkado también en la cajita de información qué rotulador, qué bolígrafo he utilizado blanco para hacer estos contrastes. Como veis, también están muy cuidados los espacios que he ido dejando, como os contaba, del aire y el espacio y las proporciones en la composición. Esto, por supuesto, siempre se mejora con la práctica, así que os animo a poneros con ello y a ser constantes, a no dejarlo, porque es la mejor forma de crear un hábito y de desarrollar una habilidad. Bueno, y vamos con el segundo proyecto. Para este he escogido una superficie un poquito más complicada. Es una superficie que, para empezar, no es plana, es circular. Son unos huevitos de Porexpan que he pintado primero con pintura en spray y se queda bastante poroso, pero aún así al principio no agarraba bien la pintura, con lo cual primero por supuesto he hecho mi boceto aparte y he pasado el dibujo al huevo con lápiz primero, por si acaso tenía que borrar algo, y después lo he repasado con un rotulador, simplemente para hacer que después la acuarela se quedara con más fuerza, y efectivamente de esta manera he conseguido que el color se vea bastante más vivo. Bueno, aquí veis el proceso de cómo voy haciendo las letras, que como veis pues es una técnica que ya habíamos usado antes, aunque en este caso no veis diferencia en el trazado ascendente o descendente, y después le hemos añadido pues unos detallitos, así como muy de Pascua, que como está a la vuelta de la esquina me ha parecido una idea muy divertida para enseñaros. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial de hoy y que os animéis a probar el lettering en todos vuestros proyectos. Por supuesto, estamos disponibles para que nos hagáis cualquier pregunta, aquí debajo en comentarios o en las redes sociales, como más os guste. Solo me queda despedirme y desearos un muy feliz día. ¡Hasta la próxima!